El diario El Mundo ha filtrado mensajes privados entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y José Luis Ábalos cuando todavía era ministro. En estos mensajes se puede leer a Pedro Sánchez llamando petardos a Javier Lambán, presidente de Aragón, o a Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Esto para la derecha está siendo como la revelación definitiva del totalitarismo que se vive dentro del Partido Socialista. Pero amigos y amigas, me gustaría hablar de filtraciones que ha habido de mensajes privados en otras ocasiones, como de algún que otro jefe de gabinete amenazando con triturar a medios de comunicación, o a Cuca Gamarra aplaudiendo a Pablo Casado justo antes de que Ayuso se lo cargase. De verdad, si el criterio va a ser difundir mensajes privados, igual algunos deberían taparse un poco. Pero sobre todo aquí lo preocupante es que alguien entregue el teléfono móvil a un juzgado y a la Guardia Civil y los mensajes privados se difundan por los medios de comunicación. Pero bueno, no os preocupéis que vamos a tratar esto largo y tendido. Feijóo ha propuesto hacer el Congreso Nacional del Partido Popular, cosa que llevan sin hacer desde el 2017. Desde el 17 sin hacer un congreso, el próximo 5 y 6 de julio. Ahí tendrá que reformar su equipo, que ya sabéis que está lleno de mediocres, todo tipo de gente con menos luces que el dormitorio de un topo, y decidir si Cuca Gamarra va a seguir siendo su secretaria general y Miguel Tellado su portavoz. Desde luego lo que él piensa es que su liderazgo está intacto. Bueno, habrá que preguntarle a Ayuso si no pretende también lanzar su candidatura para este Congreso Federal. El liderazgo de Feijóo está por los suelos y de hecho ha presentado este Congreso diciendo que después del cónclave del Papa ahora tocaba el cónclave del PP. Lo que igual no sabes es que para que haya un cónclave tiene que haber muerto el Papa anterior. ¿Qué está diciendo? Que él, que se supone que es el equivalente al Papa dentro del Partido Popular, se considera que está muerto. En fin. Y Ayuso, por supuesto, ha salido a felicitar, no te lo pierdas, a jueces, fiscales y periodistas por el buen trabajo que están haciendo contra Sánchez. Ya van a calzón quitán. Vamos a ver todas estas cosas hoy en martes 13 de mayo en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Es preocupante, de verdad que es muy preocupante. Y no me extraña que después Ayuso vaya por ahí felicitando a jueces, fiscales y periodistas por el buen trabajo que hacen contra Sánchez, precisamente en el mismo día en el que resulta que se filtran mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, ojo, de la época en la que Ábalos era presidente, no de ahora, porque algunos están diciendo o intentando decir, esto es como lo de Mariano Rajoy diciéndole a Bárcenas, sé fuerte, Luis, sé fuerte. No tiene nada que ver, porque para empezar, estos son mensajes del 2020. Si me dices, son mensajes del 2025, donde cuando nos hemos enterado de las cosas, Pedro Sánchez le dice, sé fuerte, aguanta, bueno, pues entonces sí que sería preocupante. Pero son mensajes cuando era su secretario de organización y su ministro, encima. O sea que las comparaciones forzadas, yo entiendo, la intencionalidad política de intentar decir que esto es igualito que Mariano Rajoy, pero no les va a salir demasiado bien. Además, me genera cierta gracia, una risa incontenible, que tengan que utilizar desde el Partido Popular sus propios ejemplos de corrupción y de mal uso de las instituciones, citando el Luis sé fuerte del que fue su propio presidente del Partido Popular. Pero bueno, en fin, no tiene nada que ver porque estos son antiguos. Y son mensajes donde, bueno, Sánchez dice cosas como... mensajes privados, hay que insistir en esto, que ha difundido el diario El Mundo, que se los han filtrado cuando estos mensajes los tenía la Guardia Civil y el juzgado. Vaya seguridad. Tú estás en una causa penal y resulta que entonces ya, como estás en una causa penal, los mensajes privados que tenías los va a conocer todo el mundo. Estos son los mismos que ahora están reivindicando, estos mensajes, los que criticaban con extrema dureza que se hubiese filtrado el mensaje del novio de Ayuso diciendo que reconocía haber cometido fraude fiscal. O sea, les parecía fatal que mientras Ayuso les mentía y decía no hay fraude fiscal, es una persecución del gobierno, conociésemos de primera mano que efectivamente se había reconocido un fraude fiscal, y les parece extremadamente bien conocer conversaciones privadas que, señores y señoras, no afectan nada en lo judicial. Si tú me dices aquí se contradicen algo en lo judicial y bueno, pues de repente Pedro Sánchez tiene un problema judicial, vale, pues es de interés público y que se publique, me parece bien. Pues que no es el caso. Esto es simplemente salseo político, a ver qué dice de Lambán, qué dice de Paje. No tiene ningún tipo de sentido. En cambio, lo del novio Ayuso sí era para conocer que efectivamente había un fraude fiscal, cosa que había negado una presidenta autonómica que se demostró que estaba defendiendo el fraude fiscal de su pareja.
Pero bueno, ya sabéis que la doble vara de medir es tremenda en algunos casos. En este caso, por supuesto, no van a imputar a nadie. Pero con el novio Ayuso sí que imputaron al fiscal general del Estado e incluso pedían su dimisión, es que es delirante. Bueno, Pedro Sánchez en 2020 diciendo: acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Paje. Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones. Le dice Ábalos. Ok. Después comparte otro tuit de Vara, donde Vara estaba diciendo al presidente de Extremadura: ver a Otegi siendo clave para decidir los presupuestos generales del Estado, que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Le dice Pedro Sánchez: llámalo y dile que es un impresentable. Y dice Ábalos: desde luego, era secretario de organización Ábalos. Evidentemente se dedicaba a este tipo de labores, y quien piense que hay presidentes del gobierno que no mandan a secretarios de organización o a líderes o a cargos orgánicos dentro de su partido para apretarle las tuercas a gente que esté orgánicamente por debajo de ellos, pues no sabe cómo es la vida interna de un partido. Pero esto ocurre en el PSOE, evidentemente, ocurre en el Partido Popular, carajo, que se cargaron a un presidente, que se cargaron a Pablo Casado y ahora van a venir aquí a hacerse los dignos. ¿Cómo puede ser que le dijese que llámalo y dile que es un impresentable? Hombre, pues es que yo creo que en cualquier empresa o incluso en cualquier grupo de amigos se habla en términos más duros que llamar impresentable a alguien. De hecho, ojo a los siguientes mensajes, le dice Pedro Sánchez: hablaste con el petardo de Vara. Le dice Ábalos: sí, excusas peregrinas, lamentable. Falta de solidaridad, luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos generales. Con el petardo de Vara. He hablado yo con más dureza de gente más cercana a mí que de lo que está hablando aquí Pedro Sánchez de Vara. El petardo. Así que si lo que pretenden es dejarle como un líder dictatorial, autoritario, que no permite la disensión interna, le está llamando petardo. Petardo. Lo que está consiguiendo en todo caso es que nos caiga bien. Aquí también le decía: no te olvides de hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea. Sí, aún me falta alguno. Las declaraciones de Chimo y bien, sí, pero las de Paje y Lambán no. Bueno, pues en fin, estos son los mensajes, amigos y amigas. Aquí le reenviaba un mensaje que le había reenviado Lambán y le dice Pedro Sánchez: hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que se les viene en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros. Y esto se refería pues, a que cada 2x3 salía Lambán y salían Paje, como ha sido público, es que ni siquiera es noticia eso. Que Paje y Lambán se llevan mal con Pedro Sánchez. Hostia, pues enhorabuena, amigos. O sea, se han dado cuenta de la noticia del siglo. Se han dado cuenta de la noticia del siglo. Me gustaría ver los mensajes filtrados de Isabel Díaz Ayuso con Miguel Ángel Rodríguez hablando sobre Pablo Casado en su momento. Yo creo que petardo no lo llamaría cosas bastante más graves. O los mensajes ahora hablando de Carlos Mazón, de las cosas que estarán diciendo de él. Petardo me parece de verdad un insulto de un niño que acaba de aprender que se puede o que existe esa cosa llamada insulto. Petardo. No se puede ser de verdad más elegante que llamar petardo a Vara, porque a mí se me ocurren bastantes formas de referirme a Vara o a Lambán cuando salían ahí a decir: no, es que Otegi, es que Bildu, comprándole todo el argumentario a la derecha, que simplemente llamarle petardo. Aquí lo que decía Mario, este usuario de Twitter, decía: los varones criticaban y torpedeaban a Sánchez en público, pero era una cosa diaria en todos los programas de derechas, os lo digo, porque estaba yo sentado en tertulias, de determinado sesgo ideológico en televisión, y resulta que cada maldito día que iba, entrevista a Paje y todos: ¡ay, qué bien, Paje! Va a criticar a Sánchez. Entrevista a Lambán, ¡oh, qué bien! Va a criticar a Lambán. Que hable mucho de Bildu, que hable mucho de que España se rompe, que la amnistía mala, bla, bla, bla. Todos los malditos días. Resulta que Sánchez critica a los varones en privado. En privado. O sea, esto de petardo, no se lo habéis escuchado a Pedro Sánchez en público hablando de ninguno de sus varones, pero bueno, ahora resulta que el desleal era Pedro Sánchez por hablar en privado de esa manera. Hombre, pues no, los desleales en todo caso eran los varones, oye, que ejerciendo su libertad de expresión, como tienen todo el derecho del mundo, decidían decir lo que quisieran. Pues exactamente de la misma manera, en la vida orgánica de un partido, si tú te desvías de la guía que está marcada por los estatutos, por los gobernantes estatutarios, por los líderes del partido, es normal que te peguen un toque de atención. Y si no te gusta la vía del partido, a mí, por ejemplo, no me gusta la vía de partido, porque me parece que hay auténticas miserias dentro de los partidos. Pero yo por eso, pues, no estoy en un partido, no tengo un cargo orgánico en un partido. Ojo. Eso es una cosa, y otra la hipocresía de pensar que en un partido no tienen que existir estructuras de estas características para decir hacia dónde se va, de una manera seria. De una manera seria, quiero decir, no cargándote al líder de tu partido por atreverse a criticar la corrupción de una presidenta autonómica como le pasó a Pablo Casado. Pero bueno, en fin. Susana Díaz, es que lo que me faltaba era escuchar a Susana Díaz. Que ahora han salido todos
como a meter el dedo en la llaga y a aprovecharse de que esto está filtrándose, y entonces ahora de repente te sale Susana Díaz y te dice que se siente jodida tras leer los mensajes de Sánchez a Ábalos. Y dice, una cosa es que te lo cuenten y otra es verlo así por escrito. Como dice este mensaje, sí, estoy jodida de leerlo. Y de verdad, me parece más hipócrita. Y ahora también ha salido Paje a decir, bueno, en fin, así son las cosas. Lambán también a decir, en fin, dolorosa vida de partido. Y Susana Díaz, que todavía está resentida la pobre porque le ganaron unas primarias sin esperarlo, porque tenía a toda la línea dura del partido habitual, a lo de siempre, a los Felipe González y Alfonso Guerras, que de hecho están más lejos del partido que nadie, porque es que ahora no los aguantan ni en las agrupaciones del Partido Socialista, diciendo que el Partido Socialista se ha sometido a Podemos, a Bildu, que las siguientes elecciones iban a perder votos. Bueno, pues las últimas elecciones, en el 2023, no es que no perdiese votos el Partido Socialista, es que ganó 1 millón de votos. O sea, que es que estas voces diciendo no, que el Partido Socialista se tenía que moderar y volverse más conservador, los que se han vuelto más conservadores son ellos. Eso no quiere decir que el electorado del Partido Socialista se haya hecho más conservador, pero es que leer a Susana Díaz decir que ahora se siente jodido tras leer los mensajes a Ábalos, hombre, pues contrasta con cosas como esto. No os estáis enterando. A este lo quiero muerto hoy. Le espetaba Susana Díaz a Francina Armengol para acabar con cualquier tipo de duda cuando la presidenta Baleares intentaba mediar. Esto cuando hubo todo, bueno, pues si os acordáis, el proceso de pelea interna por el cual al final se acabaron efectivamente cargando a Pedro Sánchez, a pesar de que luego volvió, se presentó a las primarias y ganó, después de que se lo hubiesen cargado. Volvió a ganar. Estos eran los términos en los que hablaba Susana Díaz. No os estáis enterando. A este lo quiero muerto hoy. Bueno, pues al lado de esto, que te llamen petardo en un chat interno, me parece de verdad una chiquillada. A este lo quiero muerto hoy. Y ni siquiera me sorprende. O sea, ¿de verdad a alguien nos sorprende escuchar que Susana Díaz en su momento dijo a este lo quiero muerto hoy? Pues no. Pues no, me sorprende. Y no creo que sea una conversación que defina que Susana Díaz es una mala persona. Yo creo que Susana Díaz es, no sé si mala persona, no la conozco, pero creo que es una política que no me gusta, que ideológicamente pues no soy cercano a ella y que no me habría gustado que hubiese ganado dentro del Partido Socialista. Bueno, o que sí, y porque entonces el Partido Socialista seguramente habría desaparecido y le habría ido mucho mejor a opciones a la izquierda, porque con un discurso derechista de la categoría de esta gente, de los Felipe González, Alfonso Guerras y demás, al Partido Socialista le habría ido de manera pésima. Pero bueno, en fin. Pues esto quiere decir que se determina de alguna manera la personalidad autocrática de Susana Díaz por decir esto. No, eso es la vida interna de un partido. Lo que pasa es que de verdad lo que sí que te define como persona es ahora ir de corderito degollado diciendo ¡ay, qué jodida estoy por enterarme de estos mensajes! Que además no iban ni por ti, iban sobre Lambán y sobre Paje. Mientras tú decías que le querías muerto, bueno, le querías muerto y de hecho lo mataste políticamente. Lo que pasa es que regurgitó. Te sentó mal el tema de zamparte a Pedro Sánchez porque acabó saliendo otra vez de tu tripa donde lo intentabas digerir y te acabó pasando por encima. Y ya es todo el mundo, es que esto es tremendo. Los WhatsApps de Sánchez a Ábalos en 2023. He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad. Después resulta que comparte los mensajes y vemos que aquí pone literalmente 2021. Entonces, ¿qué WhatsApps de Sánchez a Ábalos en 2023? Bueno, buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo. Feliz cumpleaños, José Luis. Un abrazo. Del 2021. Que le estaban felicitando el cumpleaños. Que le estaba diciendo que lo sentía por los infundios que entonces, en el 2021, estaban lanzando, algunos de los cuales por los que se ha condenado a gente, como al Alvise Pérez, que le han condenado a darle primero 60.000 euros y después 20.000 euros por difundir mentiras y fotografías sobre Ábalos. Pero bueno, en fin, que esto le sirve para que después salga Cuca Gamarra, secretaria general del PP, a decir esto. Bueno, pues está muy claro que lo sabía todo y lo tapó, y que la estrecha amistad entre ellos demuestra que toda la trama de corrupción, Pedro Sánchez no era ajena a la misma. Esa relación tan estrecha demuestra muchas cosas, sobre todo que su cese tapó un gran escándalo que el presidente del gobierno conocía perfectamente. En fin, hay que ser mediocre. ¿Y qué más? Que los alienígenas existen y viven entre nosotros, ¿no? Es que si llegaron a unas conclusiones tan gratuitas de que te dijo que, bueno, hace tiempo que no hablamos, trasladarte mi solidaridad, o que te felicitó el cumpleaños.
Eso para ti es la demostración clara de que Pedro Sánchez sabía todo lo que estaba José Luis Ábalos. Si es que hay un argumento todavía más sencillo. Lo sabía. Lo sabía y a pesar de eso lo puso de cabeza de lista para las elecciones generales para que fuese diputado y después cuando estallase todo le hiciese más daño. Si lo llegan a saber, anda que no tiene capacidad. Imagínate, tú eres un presidente del gobierno que quiere tapar algo de las características de lo que presuntamente ha hecho Ábalos y Koldo. ¿Tú de verdad lo vas a poner al frente de una candidatura electoral convirtiéndolo en diputado en un momento en el que las mayorías son tan complicadas? O más bien, que como presidente tienes el poder de hacerlo, hay un montón de organismos donde puedes meter a gente para que esté con un salario decente, cuidadas y que no te molesten. Hombre, pues antes que meterte como diputado, que después te genera los problemas que ha generado ahora, porque a Ábalos se le ha expulsado del grupo parlamentario socialista, se ha cortado la relación con él, pero el tipo ha mantenido el escaño y ahora todas las votaciones dependen de que Ábalos diga que sí o que no, porque el tipo sigue con el escaño en el Congreso de los Diputados. O lo habrían metido en cualquier fundación. Le haces una oficina del Español, ¿sabes? Para meterlo ahí, dejarlo con un sueldo y lo apartas. Hombre, pues un tipo que lo que quiere hacer es taparlo, lo sabía y lo tapó, pues le habría hecho lo segundo, no lo habría puesto al frente de una candidatura. Y es lo que demuestra, o por lo menos hace pensar, y es lo más probable, que Sánchez no tenía ni maldita idea de todos los desmanes que pudieron ocurrir ahí. Le podrían haber llegado cosas de su vida, que si tenía novias que eran muy jóvenes, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pero una cosa es eso y otra cosa es salir aquí alegremente a decir que sabía todos los casos de corrupción y todas las cosas que además, o sea, no hay una sentencia firme todavía. Es muy preocupante, pero no hay sentencia firme, pero que ya Cuca Gamarra aquí decide alegremente pues que tiene que ver con eso. Pero mira, vamos a hablar de Cuca. Vamos a hablar de Cuca Gamarra, porque es que mensajes filtrados tiene todo el mundo. Y aquí podemos recordar los mensajes filtrados de Cuca Gamarra, que los puso en un chat de WhatsApp. En este caso no era privado entre dos personas, sino que era un chat de WhatsApp público en tanto de que había más de una persona dentro de ese WhatsApp, dentro del comité de dirección del Partido Popular. Y cuando Pablo Casado fue a la cadena COPE, a la entrevista con Herrera, en la que dijo: la cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros, refiriéndose a las comisiones de casi 300.000 euros que recibió el hermano de Ayuso en lo peor de la pandemia, Cuca Gamarra le contestó: gran entrevista, con claridad, seriedad y verdad. 2 besos. Es decir, estaba alegre de que Pablo Casado hubiese cargado con esa dureza contra Isabel Díaz Ayuso. Bueno, diciendo una cosa que tenía toda la razón del mundo. No es normal que cuando morían 700 personas al día tu hermano se estuviese forrando gracias a tu gobierno con 300.000 euros públicos por vender mascarillas. Y Cuca a tope. Ah, sí, Pablo Casado, tal. ¿Sabéis lo que le duró esto? Pues lo que duró la cabeza de Pablo Casado al frente del Partido Popular. Se lo cargaron y a Cuca Gamarra pues directamente se le olvidó que había puesto estos mensajes que por desgracia para ella se filtraron y conocemos pues que lo mejor que te puede pasar en la vida es tener lo más lejos posible a nadie que se parezca a Cuca Gamarra. Porque es una persona interesada que en los momentos buenos te aplaude de manera también completamente acrítica y en los momentos malos se olvida de ti y te clava el puñal por la espalda. Es decir, es lo peor en cualquier momento. Porque los momentos en los que mandas es simplemente una pelota, una servil. Yo no quiero pelotas a mi lado. Yo quiero gente que sea buena gente conmigo, que sea amigo, que sea sincero. Y la sinceridad implica que cuando alguien a quien tú quieres mucho se equivoca o no está haciendo algo bien, se lo digas. Y cuando lo hace bien, que también se lo digas. Pero no que te aplaudas simplemente por el hecho de existir, que es lo que hace Cuca Gamarra, porque su salario es el de aplaudidora. Pero claro, cuando vienen mal dadas, esas personas que son siempre las más pelotas en las buenas, también se convierten en las más traidoras en las malas. Es que es el peor tipo de perfil político que te puedes poner al lado. Y como le traicionó de esa manera tan flagrante, ¿qué hizo Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo? Pues le dijeron: venga, pues de regalo te convertimos en secretaria general del Partido Popular. ¿Lo hicieron por sus aptitudes políticas? No, porque la tipa es una mediocre de la cabeza a los pies. Es incapaz discursivamente, es incapaz políticamente, es incapaz incluso cuando, ¿os acordáis? En el 2023, cuando Feijóo quedó claro que no era presidente porque no quería, pues Cuca Gamarra también dejó claro que no era presidenta del Congreso de los Diputados porque no quería. Y es que pusieron a Cuca Gamarra como candidata a la presidencia del Congreso de los Diputados y se quedó con la menor cantidad de votos que ha tenido nunca un candidato del PP para ser presidente del Congreso de los Diputados. No le votó ni Vox. Solamente le votó el Partido Popular y a duras penas. ¿Y qué pasó? Pues que entonces la presidenta acabó siendo Francina Armengol, del Partido Socialista, y ahí se dieron cuenta ya que no iban a sacar adelante nada, porque es que es una jaula de mediocres el grupo parlamentario del Partido Popular. Y después solo falta escuchar a Isabel Díaz Ayuso
hablando de Cuca Gamarra, hablando de los jueces, hablando de las filtraciones de un material que solamente tienen jueces y policías. Isabel Díaz Ayuso diciendo que lo están haciendo muchos jueces, fiscales y periodistas, dando su mejor versión contra Sánchez. Ya esto es a calzón quitado, amigos y amigas. Pienso que no va a ser una cuestión de esperar a que la corrupción acabe con un presidente, además, a cuyo electorado parece que le da igual todo esto. Una cosa, bueno, quizás porque han levantado un muro y porque están reviviendo lo nuestro es horrible, pero mira lo de enfrente. Enfrente está Franco, enfrente está la guerra civil. Han levantado... No, enfrente no está Franco ni está la guerra civil. Hay gente que sí que es franquista. Hay gente que a la que la guerra civil le parecía una cruzada de liberación. Pero bueno, lo que sobre todo está enfrente es gente como tú, a la que el franquismo no le importa lo más mínimo porque la memoria histórica te la repampinfla, pero que no es lo más preocupante de ti. Ojalá fuese eso lo único preocupante de ti, Ayuso. Un siglo de historia de España y lo alimentan cada día de manera perfectamente medida con el dinero de todos para que siempre el enemigo sea Franco y la derecha y la ultraderecha, de manera que ellos puedan cometer cualquier atrocidad. Así que el escenario a corto plazo es duro y es difícil, pero pienso que aquí cada uno tiene que dar su mejor versión y lo están haciendo. Lo están haciendo muchos jueces, muchos fiscales, muchos periodistas, rectores, representantes de la sociedad civil. Bueno, será complicado. Esa civil, bueno, pues efectivamente. Cada uno tiene que dar su mejor versión contra Sánchez y lo están haciendo muchos jueces, fiscales y periodistas. Un juez o un fiscal no debería dar su mejor versión contra Sánchez. Debería dar su mejor versión haciendo un trabajo objetivo. Pero ya sabéis que, bueno, pues esto es simplemente una prolongación del quien pueda hacer que haga, que ya dijo José María Aznar, que son quienes realmente mandan en el Partido Popular, Ayuso y José María Aznar. Y ahora os voy a pedir que tengáis mucho cuidado con este momento de extrema vergüenza ajena. Esto lo ha dicho de verdad Alberto Núñez Feijóo. Vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Así anunciaba Alberto Núñez Feijóo que van a convocar el nuevo, no cónclave, sino Congreso Nacional del Partido Popular, cosa que ya van sin hacer desde el 2017. Vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Eso puede ser más ridículo. De verdad, me da una vergüenza ajena escuchar a Feijóo diciendo esto. Bueno, este es el líder de la oposición que tenemos, no el que nos merecemos. De hecho, Óscar Puente la ha contestado con bastante gracia. Dice, nadie le ha explicado que el cónclave es lo que se celebra para elegir sucesor por fallecimiento del anterior. ¿Qué nos quiere decir Alberto Núñez Feijóo? Que como líder del Partido Popular está fallecido. Es que además que lo diga ahora justo cuando acaba de fallecer el Papa Francisco y acaba de ser elegido el Papa León XIV, pues sí, si ha habido cónclave no ha sido porque van a reelegir otra vez al Papa Francisco, no, ha sido porque ha fallecido y había que elegir a otro. En este caso parece que nos quiere decir, bueno, como estoy fallecido yo, que podría ser también, que lo dijese, porque efectivamente el liderazgo de Feijóo está completamente fallecido, fuera de lugar, está cao, por combate o por no combate, porque es que tampoco es que combata demasiado el pobre. Y entonces hay que hacer un congreso para elegir a un nuevo líder. Pero no, también lo que ha hecho ha sido después decir que él se presenta a la candidatura. Y todos estos que están aquí aplaudiendo, que se han reído incluso un poco, porque hay que reírse. Cuca Gamarra seguro que se ha reído la que más fuerte, ya sabéis, es la aplaudidora oficial. El PP. Ni siquiera se ríen mucho, hacen... es que ni aunque tu sueldo vaya en reírte, te puedes reír de esta basura. Pero bueno, ha puesto su candidatura de nuevo encima de la mesa, con la esperanza de que no haya nadie más que se presente. En principio no lo va a haber. En principio Ayuso, como ya tiene bastantes problemas con el asunto de su novio, ha decidido recular un poco. Y Juanma Moreno, que simplemente se habría presentado, si Ayuso también se presentaba, también va a aguantar tranquilamente en Andalucía. Y por lo tanto, como no hay otra cosa, pues entonces se va a presentar Alberto Núñez Feijóo. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues entre todos estos que aplauden ahora, con cierto nerviosismo también, se los va a cargar a muchos, va a hacer movimientos. Esto es básicamente para cambiar el equipo. Pero es que aquí el problema no es el equipo, aquí el problema es el entrenador, o el entrenador no, o el cabeza de lista. Aquí el problema es el liderazgo. O sea, tú puedes ponerte alrededor el mejor equipo que te puedas echar en cara, que te puedas imaginar. También os digo, es imposible, porque es que en el Partido Popular ahora mismo la selección de cuadros es inversa a su capacidad. Es una selección de los mejores mediocres de cada casa. Si el portavoz es Miguel Tellado y la secretaria general es Cuca Gamarra, ya está todo dicho. Pero en fin, tú imagínate que cogiesen lo mejor de cada casa. No sé qué podrían elegir, pero lo mejorcito. Seguirían sin poder funcionar. Porque al tipo que es el delantero que tiene que meter el gol es cojo y va en silla de ruedas, por poner una metáfora de lo que está ocurriendo.
Es que no puede tirar a puerta. Es imposible que se gane nada con un delantero como Alberto Núñez Feijóo. Y él es el líder. Es el que tendría que estar metiendo los goles, representar. Pero es que está jugando en una liga que no le corresponde. En Galicia igual el tío sí que podía, porque tenía todo el ecosistema mediático aprisionado, como lo siguen teniendo ahora, y una tradición histórica, bueno, pues bastante inamovible. Pero es que en España no le ha salido bien. Y por mucho que ahora cambie a todos los que tiene alrededor, el problema sigue llamándose Alberto Núñez Feijóo. Es un tipo sin autoridad ni siquiera para poderle decir adiós a Carlos Mazón. Queridos amigos, pese a ser extraordinario por el hecho de celebrarse antes de que venzan los 4 años, creo que debe ser ordinario desde el punto de vista de las ideas y del proyecto. Vamos a pasar del... Bueno, pues básicamente quiere decir que toca que sea extraordinario, pero que lo van a convertir casi en un congreso ordinario, porque van a debatir sobre ideas, van a hacer un programa político, que ya es una cosa que es que llevan sin hacer desde 2017, como os decía. No se habían definido respecto a Vox, nunca se han definido ideológicamente respecto a Vox, sobre sus alianzas con la extrema derecha. No se han definido sobre absolutamente nada durante los últimos años, y una cosa que es lo que está en el centro del debate. Lo fundamental de esto es que el señor Feijóo llegó al frente del Partido Popular no por otro congreso, no por la bondad de su liderazgo que todo el mundo estaba aclamando, sino porque quedó un cráter humeante en el Partido Popular después de que Ayuso se cargase a Pablo Casado y lo pusieron a él como tapón fácil. Venga, rápido, necesitamos a alguien que apague este incendio. Pongamos al presidente de la Xunta de Galicia. Y se lo trajeron rápido de Galicia a Madrid y lo pusieron ahí al frente. No hubo debate, no hubo primarias, no hubo tampoco debate ideológico ni ponencias ideológicas de qué es el Partido Popular en un momento en el que además hacía falta que se definiesen. Bueno, después con el tiempo ya se han ido definiendo. Se han definido en función de lo que han ido haciendo. Y lo que han ido haciendo ha sido meter a la extrema derecha en todos los gobiernos autonómicos donde han podido y, por supuesto, perder elecciones. Y si hubiesen ganado suficientes votos como para ser presidente del gobierno, habría metido también a Abascal dentro del gobierno. Así que está bastante claro el tema. Bueno, entrevista de Feijóo con Eduardo Inda, lo que faltaba. Oye, ¿y la gente contigo por la calle cómo es? Muy bien, la verdad es que, oye, ¿qué tal? Pues la verdad es que bien. ¿Te increpan? No. Imagínate. Fíjese, la relación con la gente en la calle, ¿cómo es? Pues muy mala. O no salgo mucho a la calle. ¿Qué te va a decir? Siempre, hombre, siempre hay. Pero... ¿Siempre hay qué? 1%. 1%. Además, también es bueno saberlo. Pues Sánchez debe estar en el 95%. Está bien la diferencia. Sí, no, a mí eso nunca me ha pasado, la verdad. Yo, ¿Nunca? no. ¿Ni en Galicia? Jamás, no. Yo en Galicia los fines de semana iba sin ningún tipo de seguridad y nunca he tenido ningún problema. Al contrario. Es que si te pasa eso, has de preguntarte muchas cosas. Bueno, si te pasa eso de preguntarte muchas cosas, que está hablando de Mazón. Porque Mazón no puede pisar 1 metro cuadrado de calle sin que le digan de todo. Y le digan Mazón dimisión. Has de replantearte muchas cosas. Es que son tan torpes, porque claro, intentan decírselo a Pedro Sánchez. Sánchez no puede salir a la calle. Bueno, ningún presidente del gobierno de la historia de España puede salir a la calle. Quiero decir, a pasear normalmente. ¿Por qué? Hombre, carajo, porque es presidente del gobierno. Te conoce el 99%, por no decir el 100% de la población española, y evidentemente hay muchos que también te odian simplemente por ser presidente del gobierno de los contrarios, los que no son tú. Es normal que no vayas a salir a darte un paseo por el Retiro. No, Sánchez no puede salir porque el 95% le odia. No, pues si el 95% de los españoles lo odiasen, no sería presidente de nuevo. Es que hay que ser torpe. Los que votan al PP, claro que le odian, sí. Y los que votan a Vox, pues tampoco les cae bien, evidentemente. Pero si sigue gobernando no es porque el 95%... Es que esto no vale de tirar cifras a lo loco, ¿no? El 95% según la Universidad de Misco. Universidad de mis cojones, porque es que de verdad... O sea, ¿de dónde sacas estas cifras ridículas? Pero quien sí efectivamente le odian hasta sus propios votantes es Mazón y debería replantearse un par de cosas. Y es que cada cosa que dice el pobre le sale el tiro más por la culata. Es que es absolutamente tremendo. Bueno, atención a esto, es que el Partido Popular lo compartía aquí, no agresiva. El Partido Popular hizo la manifestación esta ridícula, la hablamos ayer, de Colón, pinchazo histórico, y resulta que entre los asistentes del Partido Popular, aquí veis a Miguel Tellado, veis a Cayetano Álvarez Toledo, a García Danero, este diputado tránsfuga de UPN que ahora está en el Partido Popular, y en medio de ellos, atención,
al flamante Espinosa de los Monteros, arrepentido de Vox, que salió de ahí corriendo al ver que, bueno, pues la mediocridad de Abascal era una cosa que iba cada día yendo a más. Y los militantes de Vox ahora están diciendo cosas así, del exmilitante, exdirigente más bien, que estuvo desde el principio con Abascal, Espinosa de los Monteros. Dice: os pido perdón a todos por haber apoyado alguna vez a esta persona y por haberlo admirado tanto. Qué mala es la sensación de sentirse engañado y de que se te caiga un ídolo. Esperemos que no vuelva a hacer lo mismo con nadie nunca más. Traidor. Están llamando traidor a Espinosa de los Monteros. ¿Por qué? Porque el tipo quiere montar un partido nuevo o meterse dentro del Partido Popular, porque se ha dado cuenta que lo de Vox es mediocridad mezclada con una admiración triste a Donald Trump, que incluso para alguien tan de derechas como él es difícil de defender. Entonces ha dicho, bueno, me voy con los del Partido Popular, y aquí también os digo, es fácil brillar. Porque si algunos decían, no, es que Espinosa se fue de Vox porque, claro, reinaba la mediocridad y cada vez que hablaba se daba cuenta todo el mundo que Abascal era más tonto que él y eso no soportaba Abascal. Bueno, pues ¿qué crees que te va a pasar en el Partido Popular? ¿Crees que hablando al lado de Miguel Tellado, el pobre, que de verdad le falta una patatina para el kilo, no se van a dar cuenta también que Miguel Tellado es absolutamente retrasado? Perdón por decirlo de esta manera, pero es que las cosas claman al cielo. Pues claro que se van a dar cuenta. Espinosa de los Monteros. Porque es verdad que Espinosa de los Monteros habla mejor. Es un tipo también de extrema derecha, pero habla mejor que cualquiera de los que tiene ahí alrededor. Pues te va a pasar lo mismo, Espinosa de los Monteros. Bueno, y lo que me faltaba era escuchar a Mazón diciendo esto. Peso extraordinario fiscal al que se le ha sometido Mazón de manera desproporcionada en los últimos años. Anuncia que la Generalitat eliminará Ni siquiera abrir. las tasas fiscales autonómicas a las nucleares. Débiles, somos menos fuertes, somos menos potentes, somos más dependientes. Y ahora cualquiera se estará preguntando, joder, imagínate un desastre nuclear o un accidente nuclear en manos de Carlos Mazón para echarte a temblar, ¿cierto? En fin, cierro con esto. Y es que han hecho una encuesta en Político, un prestigioso medio estadounidense sobre información política, sobre qué países ven más cercanos a China o a los Estados Unidos. Y está habiendo un cambio histórico de tendencia, y es que en la mayor parte del mundo China está empezando a ser el país más respetado por encima de los Estados Unidos. En Canadá y en México, por supuesto, porque tienen que sufrir a su vecino del sur y del norte. En casi toda Latinoamérica también. En Europa, por supuesto en España, pero en el resto de países, excepto justo en el este de Europa, ocurre lo mismo. África es entera para los chinos. Y en Asia también está empezando a haber un pequeño cambio de tendencia. Y todo gracias a la inestimable ayuda de Donald Trump, que, por cierto, ayer anunció que los aranceles a China se los cargaba y los iba a poner, simplemente de haberlos tenido al 145%, ahora los iba a poner al 30%. Es decir, empezó toda la guerra comercial para absolutamente nada y llegar al mismo punto de salida. Un gobierno de mediocres, pero en todos los lados en los que la derecha tiene algo que decir. Es que es tremendo. Esto es tremendo, amigos y amigas. Y hasta aquí las noticias del día, y ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comenzamos nuestro viaje un 13 de mayo de 1846, una fecha que marcó profundamente la relación entre México y los Estados Unidos. En ese día, el Congreso estadounidense declaró formalmente la guerra a México, iniciando un conflicto que terminaría con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Esta guerra, presentada al público norteamericano como una respuesta a supuestas agresiones mexicanas, fue en realidad el resultado de una política expansionista deliberada impulsada por el presidente James K. Polk. La guerra contra México se enmarca perfectamente en la doctrina del destino manifiesto, esa creencia pseudo-religiosa de que Estados Unidos estaba predestinado por la providencia divina a expandirse por todo el continente. Esta ideología profundamente etnocentrista y racista servía para justificar la apropiación de territorios habitados por pueblos considerados como inferiores o incapaces de aprovechar adecuadamente sus recursos. Es importante destacar que esta guerra no fue apoyada por todos los estadounidenses. Figuras como Abraham Lincoln, entonces congresista, y el escritor Henry David Thoreau se opusieron firmemente al conflicto. Thoreau incluso fue encarcelado por negarse a pagar impuestos que financiasen esa guerra, experiencia que lo llevó a escribir su ensayo sobre la desobediencia civil, un texto que inspiraría posteriormente a luchadores por la justicia como Gandhi y Martin Luther King. Tras la victoria militar estadounidense, el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 formalizó la anexión de los actuales estados de Texas,
California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y partes de Colorado y Wyoming. Este despojo territorial, resultado de una guerra injusta, tuvo consecuencias que perduran hasta nuestros días. Los mexicanos que quedaron en estos territorios pasaron a ser ciudadanos de segunda clase en su propia tierra, sufriendo discriminación y despojo de sus propiedades a pesar de las garantías formales del tratado. La frontera establecida entonces se convirtió en una de las más militarizadas del mundo, símbolo de la desigualdad entre ambas naciones y escenario de continuas violaciones de derechos humanos. Es también una frontera paradójica, pues mientras se impide el libre tránsito de personas, se facilita el movimiento de capitales a través de tratados comerciales que principalmente benefician a las élites económicas transnacionales. Y saltemos ahora a otro 13 de mayo, esta vez de 1940. Europa se encuentra sumida en la oscuridad del fascismo y Gran Bretaña, aislada, se enfrenta a la amenaza de la invasión nazi. En este contexto, el recién nombrado primer ministro Winston Churchill pronuncia ante la Cámara de los Comunes su famoso discurso conocido como Sangre, Esfuerzo, Lágrimas y Sudor, uno de los más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. Churchill, que acababa de formar un gobierno de unidad nacional, no ocultó la gravedad de la situación ni ofreció falsas esperanzas. Sus palabras, cargadas de determinación, movilizaron a la nación británica en uno de sus momentos más críticos. No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos meses de lucha y sufrimiento. Este discurso, pronunciado apenas días después de la invasión alemana a los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, resume el espíritu de resistencia que caracterizaría a Gran Bretaña durante los años siguientes, especialmente durante los bombardeos masivos contra Londres, conocidos como el Blitz. Es importante señalar, además, que Churchill, a pesar de su liderazgo durante la guerra, fue una figura compleja y contradictoria. Su férrea defensa del imperio colonial británico y su responsabilidad en episodios como la hambruna de Bengala del 43, donde murieron millones de indios, nos recuerdan que la lucha contra el fascismo no borró las injusticias del colonialismo y de su imperialismo. Esta complejidad nos invita a reflexionar sobre cómo figuras históricas pueden ser valientes en ciertos frentes, bueno, como lo fue también Stalin en la Unión Soviética en ese sentido de lucha contra el nazismo, pero al mismo tiempo manteniendo posiciones moralmente muy cuestionables en otros. Avancemos ahora hacia otro 13 de mayo, de 1989 en este caso, cuando miles de estudiantes chinos ocuparon la plaza de Tiananmen en Pekín e iniciaron una huelga de hambre. Esta acción marcó un punto álgido, el de las protestas por reformas democráticas que habían comenzado semanas antes y que culminarían trágicamente el 4 de junio con la brutal represión militar que conmocionó al mundo entero. Los manifestantes, mayoritariamente estudiantes y trabajadores, exigían reformas democráticas, de libertad de prensa y medidas contra la corrupción en un momento en el que China estaba experimentando profundas transformaciones económicas bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. Las protestas surgieron en un contexto de apertura económica, pero al mismo tiempo un estancamiento político, con un partido único que mantenía un control muy férreo sobre la sociedad. Un detalle menos conocido es que los manifestantes no buscaban derrocar al Partido Comunista, sino reformarlo desde dentro. Entre ellos había numerosos estudiantes y trabajadores que se identificaban con ideales socialistas, incluso cantaban la Internacional, pero criticaban el autoritarismo y la corrupción del régimen. Sus demandas incluían, por ejemplo, derechos laborales y medidas contra la creciente desigualdad que acompañaba a las reformas del mercado. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Y ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Y viendo los comentarios para contestaros, me encontré con que decía este señor que se llama PPPPPZ1O. No Alan. Felipe VI reina porque las Cortes Constituyentes, estábamos hablando del homenaje que hicieron los reyes de España en Mauthausen a los republicanos asesinados por los nazis. Felipe VI reina porque las Cortes Constituyentes, democráticamente elegidas, votaron incluir la monarquía como forma de jefatura de Estado y el pueblo español lo refrendó en referéndum. Y no puede ser más mentira. Pero esta es la historia que nos han intentado colar durante mucho tiempo. Pero si escuchamos, por ejemplo, la entrevista que le hizo Victoria Priego a Adolfo Suárez, que pidiendo que se apagase la cámara y tapándose el micrófono dijo: es que hacíamos encuestas y perdíamos sobre monarquía-república. Y por lo tanto lo que hice fue obligar a que se metiese la monarquía dentro de la Constitución y plantearlo como lentejas. O las comes o las dejas. A los españoles, al pueblo español, no le plantearon en unas elecciones a Cortes Constituyentes democráticamente limpias: votemos para que haya república o monarquía. En este país era algo además determinante, puesto que la república no acabó porque alguien votase, sino que acabó por un golpe de Estado.
Lo que se planteó fue: ¿aceptáis esta constitución democrática con muchos puntos muy positivos, pero que al mismo tiempo implica la aceptación de una monarquía? ¿O queréis seguir con lo que había hasta el momento? Y evidentemente los españoles, ansiosos de libertad, dijeron: de acuerdo, aceptamos la monarquía metida dentro de la Constitución como un pack completo que no hemos podido elegir, insisto, porque el que en aquel momento guiaba la transición española sabía que hacían encuestas y perdían si preguntaban si querían monarquía o no, porque la monarquía en aquel momento evidentemente estaba demasiado asociada todavía a Franco. Y no fue algo libremente elegido y refrendado, como habría sido si se hubiese preguntado efectivamente sobre monarquía o república, sino que se metió en el todo de tener que obligarnos a elegir salir de la dictadura y esta Constitución o quedaros donde estáis. Pero esta forma de plantear que el rey Felipe VI nace de la legitimidad de haber sido incluido en la Constitución, hombre, deja bastante que desear. Y es más, aunque hubiese sido así, que no lo es, insisto, reconocido por el propio Adolfo Suárez, aunque hubiese sido así, no tiene sentido que porque haga 40 años se eligiese tener una monarquía, durante 40 años enteros no se pueda elegir a un jefe del Estado. Porque es una declaración constitucional dentro de una supuesta constitución democrática que es lo más antidemocrático que te puedes echar en cara. Que haya un cargo político que no esté sometido a la decisión democrática de cada cierto tiempo revalidar o no revalidar si alguien puede estar al frente de tamaña responsabilidad. En fin, parece mentira que tenga que recordar esto, pero parece que algunos siguen con esta cantinela ridícula de no, esto se votó en la Constitución. Mentira. Madonna dice que una concentración franquista tenga pocos asistentes no es muy representativo. El tema está en la cantidad de gente franquista con la que tenemos que lidiar cada día. Qué hartura que haya gente así en 2025. Se refiere a la manifestación que vimos en el día de ayer. Sasquatch dice: los reyes de España en Mauthausen intentando ganar popularidad prestando sus condolencias y respeto hacia los soldados republicanos. En fin, como diría Morfeo, al parecer la historia no está carente de cierta ironía. Y Miguel dice: el pinchazo de la manifestación convocada por la derecha a la Plaza Colón es una demostración de lo cansinos y ridículos que son, pidiendo el fin de una dictadura con banderas franquistas o insultando a dirigentes políticos. Una vergüenza. Y para el día de mañana me gustaría que me comentaseis qué pensáis sobre las filtraciones de los mensajes del presidente del gobierno y también sobre ese congreso que el Partido Popular va a plantear para el próximo julio. Ya sabéis, una R, 2 puntos y vuestra respuesta. Y hasta aquí el capítulo de hoy, martes 13 de mayo. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.